El neoliberalismo en Panamá llegó a su punto de quiebre. El pueblo, cansado de la desigualdad, la corrupción y la pobreza, decidió tomar las calles para tratar de generar un cambio. La protesta, que está siendo reivindicada incluso por la clase media del país, ha generado hasta el momento millonarias pérdidas, pero sobre todo un llamado a los más poderosos para que realmente se produzca un cambio que desencadene en mejoras para los ciudadanos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La verdad de Panamá salió a la luz. Después de 2 décadas de hacer creer al mundo que el pueblo era próspero y se encontraba satisfecho, recientemente se pudo conocer que todo era una farsa y que los únicos que estaban felices con la situación del país eran, como siempre, los que pertenecen a las clases más pudientes. Aunque muchos estudios venían anunciando que la situación del pueblo panameño era extrema, ninguna autoridad hizo caso a los llamados, generando todavía más descontento en la ciudadanía. Y es completamente entendible. En 2015, cuando la situación aún no se había agudizado, un informe oficial reveló que el 10% de las familias más ricas de Panamá tenían 37,3 veces más ingresos que el 10% de las familias más pobres. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe lamentablemente avaló esta tendencia en 2020, destacando que el impresionante crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita alcanzado por Panamá después de 1989 no ha tenido una correspondencia similar en la reducción de la seguridad de la distribución por ingreso. El informe de la CEPAL, denominado La Matriz de la Desigualdad Social en Panamá, atribuye al país centroamericano un índice de desigualdad de 0,498, cifra que se encuentra entre las más altas de América Latina y el Caribe, y muy por encima del promedio mundial. Esto demuestra que la mal llamada prosperidad que tanto habían pregonado los anteriores gobiernos panameños apenas llegó a una pequeña porción de la población, la misma que históricamente ha concentrado las riquezas. Los manifestantes han destacado en sus consignas que lo que ocurre en Panamá inició en 1989, cuando Washington invadió al país y dio luz verde para que se instaurara el modelo neoliberal. Para ellos nada tiene que ver la coyuntura actual con la situación de pobreza que enfrenta la población y con la inflación desmedida que está amenazando con acabar con la poca posibilidad de supervivencia que tienen. Los panameños están enfrentando en la actualidad una inflación de 5,2%, 10 décimas superior a la registrada en mayo. Uno de los precios que más ha incidido en este indicador es el del transporte, que desde enero ha aumentado casi 20%. Por supuesto, detrás de ese aumento se encuentra el incremento desmedido de los precios de la gasolina, que se dispararon en 40%, aunque el gobierno de Laurentino Cortizo ha intentado detenerlo. En consecuencia, las medicinas y los alimentos que ya eran costosos para buena parte de la población se volvieron prácticamente inalcanzables para los que menos recursos tienen. Esto llevó a los profesionales a comenzar las protestas con una huelga indefinida, a la que se fueron sumando sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la población. Gracias a la presión que las protestas han ejercido, el gobierno y los representantes de los manifestantes aceptaron dialogar para alcanzar acuerdos para la reducción del costo de alimentos, combustibles, energía y medicamentos. También exigen que el presupuesto que se dirige para la educación se aumente y que se tomen medidas serias para acabar con la corrupción que tanto daño le sigue haciendo al país. Por su parte, los grupos de indígenas de Panamá, que mantienen un paro y cierre en la carretera interamericana para reclamar la titulación de tierras y acceso al subsidio de gasolina, levantaron los bloqueos tras instalar una mesa de diálogo con el gobierno. La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá informó que se instaló una comisión interinstitucional de alto nivel para la atención prioritaria de las diversas demandas de los pueblos originarios del país junto con el Ministerio de Gobierno, el Viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacio, y las autoridades tradicionales. Pero quizás el sector más difícil de complacer será el de transporte de carga.
un comunicado dando un corto plazo al gobierno para que garantice el libre tránsito y la seguridad del transporte de carga a nivel nacional. Si el gobierno no cumple con esta petición, se estaría enfrentando a la suspensión indefinida del servicio, lo que afectaría aún más las cadenas de distribución. Los bloqueos en la carretera interamericana que cruza el país y lo une con Centroamérica, así como de otras vías, están provocando una fuerte escasez de alimentos, combustible e insumos. También está obligando a los trabajadores a caminar o pagar el doble de pasaje para poder dirigirse hacia sus viviendas o hasta sus lugares de trabajo, lo que genera malestar y pérdida para sus bolsillos. En la actualidad, el 49,5% de los ciudadanos declaran que sus ingresos han disminuido y que si han encontrado empleo en los últimos meses, la mayoría lo ha hecho en el sector informal. Estudios realizados recientemente han demostrado que en Panamá las personas más pobres están impactadas por una inflación mayor, ya que los alimentos, que son el centro de su presupuesto, es lo que generalmente aumenta con más frecuencia. Por otra parte, y debido a los altos niveles de corrupción, existen graves problemas de confianza en las instituciones panameñas. La Asamblea Nacional suma 84,2% de desconfianza. El gobierno, el 77,2%, el Poder Judicial, 75,9% y los partidos políticos, el 87,5%. Con esta situación podría ser muy difícil que los sectores de la población que exigen mejoras y que están cansados de la corrupción lleguen a un rápido acuerdo con el gobierno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.